Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba.
y todo se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esta paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Muy buenas noches, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 18 de septiembre, y son las 7:06 aquí en el estudio en Utrecht. Primeramente quiero dar las gracias a todos los que nos están sintonizando por sus oraciones en las últimas semanas. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por cada uno que ha llevado a nosotros en oración y que estaba en espíritu con nosotros durante estas semanas tan difíciles para nosotros. Y queremos dar también gracias a nuestro Padre Celestial por la fuerza que Él nos ha dado, porque en Cristo siempre tenemos nuestra fortaleza. Vamos a empezar esta noche en oración agradeciendo a nuestro Padre por todo lo que Él ha hecho en los últimos días y por todo lo que Él va a hacer en los días que están por delante de nosotros, que nos haya cuidado, que nos haya cargado en sus brazos, llevándonos hasta este punto en nuestra vida que estamos hoy. Padre, sabemos que a veces no lo merecemos, y por eso te damos la gracia por tanta bondad, por tanto amor, que a pesar que no somos buenos, que a veces te fallamos, que nunca tú olvidas de tus hijos. Señor, gracias otra vez por las bendiciones de los últimos días, por las bendiciones que van a venir, las bendiciones que son visibles, las bendiciones que son invisibles. Te agradecemos, Padre, y todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y acompáñame esta noche, usted y yo, conjuntamente, vamos en espíritu, vamos a dar la gloria y la honra a Jehová. Bienvenido a una nueva semana con el Señor.
persigue. Quiero volar y contigo estar por siempre. Déjame volar, en tu presencia quiero estar, lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor. Déjame volar, tu hermosura contemplar, salir de en medio de la gente que respira maldad. Déjame volar. Anoche soñé que podía volar, tal como el águila que con alas extendidas está, que cuando sufre y cuando duele, levanta su vuelo y encuentra refugio en el cielo. Oh, déjame volar, en tu presencia quiero estar, lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor. Déjame volar, tu hermosura contemplar, salir de en medio de la gente que respira maldad. Déjame volar, en las alturas quiero andar, lejos de todo lo que impida el fluir, Señor. Déjame volar, déjame Sí, déjame volar, en tu presencia quiero estar, lejos de todo lo que me aparta de ti, Señor. Déjame volar, tu hermosura contemplar, salir de en medio de la gente que respira maldad. Déjame volar, en las alturas quiero andar, lejos de todo lo que impida el fluir, Señor. Déjame volar. Déjame volar. Tremenda canción, Déjame volar. El título de la canción es Anoche soñé, de Doris Machine. La próxima canción la vamos a dedicar a Etlin La Cruz, Román de Molina, que nos está sintonizando esta noche. Y la vamos a dedicar también a Angela Cron, Norma Peters y Judith Reina, especialmente para ustedes. La próxima canción. Me
Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Que su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Que su mano me sostendrá. Así es el Señor. Oh, gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Sí, Él nos levantará. No importa si estás caído esta noche, confía y cree que Dios te va a levantar. Padre, te pido esta noche para que todos los que están caídos, que están desanimados, heridos en el corazón, que están en pena, en sufrimiento, que están pasando por momentos difíciles de la vida, te pido, Padre,
para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas. Porque tú eres Jehová, el Adonai Shalom, el Dios de paz. Adonai Jireh, el Dios que provee. Y no hay ninguna necesidad que es secreto para ti, porque tú sabes todo. Tú conoces cada necesidad de cada persona. Y por eso traigo esta noche cada persona que está en necesidad ante tu trono, Padre, para que puedan ver tu gloria. Y las personas que hoy están enfermos, te pido, Padre, una pronta recuperación para cada uno de ellos. Como dice la canción, cada uno que cae será levantado por tus manos milagrosas. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Moisés, el mar rojo cruzaré. Como Débora y Esther, que decidieron ser fiel, yo también seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré. Como el águila seré. Me remontaré hacia las alturas y como el águila alzaré mi vuelo. Sin detenerme seguiré. Volaré sobre montañas y con el poder de sus alas sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Josué, naciones conquistaré. Como Abraham y José, que no perdieron la fe, yo también seré.
tremenda canción, tremenda letra de Nancy Amancio. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida semana, una semana de victoria, una semana de paz que podemos siempre obtener en Cristo Jesús. Y para Orlando Ubilla, para Irvin, Rulli, Geoffrey, Jennifer Albertes, para Natalie Mercy y su familia, para Ivan Félida, y también para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale completa, para Jessica Benaria, para Armando Rincón y Jessy Perota, Adorable Salas y toda su familia. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos de júbilo, son cantos de paz, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, el gozo de mi rey, cantos de júbilo, mi fortaleza, cantos de júbilo, el gozo de mi Dios, cantos de júbilo, cantos de júbilo, te alabamos Señor, cantos de júbilo, te bendecimos Rey, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, en su presencia me gozo, yo te alabo, Rey, con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y tenemos los cumpleaños de la semana anterior. Giselle estaba de cumpleaños y también Claudette Visser estaba de cumpleaños. Muchas felicidades para ambos. Que Dios les sigue bendiciendo y que las ventanas del cielo permanezcan abiertas, desde la cual la bendición cae sobre sus vidas como un aguacero. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se gozará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus palmas en alto. Sobre la tierra, tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días Amén, aleluya, anciano del día.
La próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. Ya hemos enviado un saludo y deseo de bendición para Romanda Molina, pero la vamos a hacer otra vez y la vamos a enviar también saludos y bendiciones para Ronchi Magali en Bonaire y su familia completa, para Oma Chechi, para Eric y Mira Soleyana, para Cedric Martinson y su casa, para Cedric y Geralda Soleyana aquí en Holanda, pero viene de Bonaire, también a Varenia y Yuri y Yanga, especialmente para ustedes, la próxima canción. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Sí, Él es todopoderoso, nuestro Dios Jehová. La próxima canción la quiero dedicar muy especial a nuestra gente de Den Bosch. La quiero dedicar a Marelis de Asset, a Joven, Daireen, Owen, James, Jurel y también a Caden. Y la quiero dedicar también con deseo de una bendecida semana para Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez y la familia Dovale, Gerald Dovale, Judeska, Juventli, la familia completa, especialmente para ustedes, la recompensa.
chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazarán. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa.
Cristo que me quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo. Arrodillada y llorando le dije a Él, mejor quítame la vida. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. Pregunto, ¿será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran rey, porque algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. Tremenda letra. Cuando vienen las dificultades en la vida, porque un día vamos a confrontar dificultades en la vida, no debemos desmayar, no debemos rendir, pero perseverar, porque en Cristo tendremos fortaleza. En Cristo tenemos el poder para poner cualquier aflicción, cualquier contratiempo, cualquier situación
tenemos el poder para ponerlo bajo la autoridad de Cristo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? La próxima canción la quiero enviar con deseo de una feliz y victoriosa semana. La quiero dedicar a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina. Y también a nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y demás familiares. Y también a Raymond María en Curazao, la familia Epistola. En Curazao, la familia Chacuto, la familia Petronella y la familia Ursulita. Especialmente por ustedes he seleccionado la próxima canción. Y mientras tanto vamos a preparar la prédica de esta noche. Bendice alma mía Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la próxima la vamos a dedicar a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Amirko Papavinklar, a Shereska, Juni su casa, Fernando y Erika, Marcelo, tía Bronzi. Le vamos a dedicar también a Charretti y Senia, Rosel Stein, Greta Sánchez y Lilian Soleyana. Que Dios le bendiga en grande en esta nueva semana que está por delante. Especialmente por ustedes, el Dios confiable. Saludarles con el repique de un 4 y los 32 guarales, las maracas con el bajo que embellecen mis cantares, en armonía todo suena, bellas notas agradables, con todos los instrumentos a mi Dios hay que alabarle. Les traigo este canto nuevo, con fragancia más trantale, con el mensaje de Cristo, por eso quiero explicarle. Él dijo, soy el camino que va derechito al Padre. Allá en Juan 14:6, si quieres puedes buscarle. Un día mi Padre del cielo a la tierra quiso enviarle. Juan 3:16 expresa gran amor inmensurable. Usó el vientre de María para así poder engendrarle. Creció en gran conocimiento, un testimonio intachable. Por amor se hizo pobre, a muchos pudo enseñarle. Único hombre en la historia que movió gentes sin reales. No se puede comparar en esta tierra con nadie. Muchos se maravillaban por sus prodigios y señales, otros andaban con él, pero era para señalarle si en algo se equivocaba y declararlo culpable. La sabiduría divina desde el cielo vino a guiarle. Antes que usted piense algo, mi Jesús todo lo sabe. Arpa para Venezuela y el mundo entero, porque es necesario de que toda Venezuela se humille ante los pies de Dios. De mi mente salen versos con sabor a cielo que pasean por los raudales de Acarigua portuguesa, los campos y las ciudades, todita mi Venezuela. El mensaje quiero darles, que este evangelio se anuncie en todas redes sociales, que en televisión y radio que cada día se proclame que Jesús viene muy pronto a su pueblo a levantarle. Ya que está claro en la Biblia, solo quiero recordarle, de Dios soy un instrumento, por eso he venido a hablarle.
caminando aquí en la tierra hicieron fue despreciarle, lo azotaron, lo escupieron como cualquier miserable, en una cruz de madera lograron crucificarle. Recordemos que en un tiempo ofrecían los animales y a través del sacrificio Dios podía perdonarle. Cristo como un corderito derramó toda su sangre, hizo un solo sacrificio y logra al hombre salvarle. Dijo consumado es, palabras inolvidables, murió y enfrentó a la muerte con poder inagotable, resucitó el tercer día, por eso es un Dios confiable. Confiésalo con tu boca, hoy es el día aceptable, porque de un momento a otro la muerte puede llegarle. Ponga la esperanza en Cristo y Él nunca va a defraudarle. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y ahora me toca el turno para llevarle la palabra de Dios. Y quiero primeramente agradecer a cada uno que nos está sintonizando en este momento por permitirme administrar a usted esta noche con la palabra de Dios. Y te pido para que abres tu corazón esta noche para poder recibir la palabra que Dios tiene para ti esta noche. Porque esta noche Dios te quiere dar una palabra. Esta noche Dios quiere hablar contigo. Esta noche Dios te quiere revelar algo que concierne a ti. Por eso abre tu corazón para recibir. Que tengas un corazón sediente. Ten hambre para recibir la palabra. Y diga, Padre, habla conmigo. He abierto mi corazón. Estoy sediento, hambriento para recibir tu palabra. Háblame. Que tu revelación de esta noche sea para mí. Esta noche te quiero llevar al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, y te quiero llevar a los versículos 23 a 25. Mateo capítulo 8, versículos 23 hasta 25. Que nos dice: entonces subió a una barca con sus discípulos y zarparon de ahí. Durante la travesía se quedó dormido. Poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús,
Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. 2 semanas atrás ocurrió un terrible terremoto en Marruecos. Apenas una semana después, unas lluvias devastadoras, nunca visto, azotó al país que conocemos como Libia. Tanto en Marruecos como Libia, miles y miles de personas perdieron la vida en aquellas terribles tragedias. Y pudimos ver las imágenes del sufrimiento de los que quedaron desamparados, sin familia, sin sus queridos. Pudimos ver también la desesperación. Sí, la desesperación de todo un pueblo, de toda una ciudad y de todo un país. En Libia no era el primer desastre. Libia ya estaba en una fase de instabilidad político ya por años. En Libia hay una guerra civil que todavía no ha terminado. El suceso en Marruecos y en Libia nos hace consciente de una cosa, que a veces la vida se puede oscurecer. Como sucedió con los desafortunados en Marruecos y Libia. La oscuridad, la pena y el dolor fue inmenso. A veces nos sobresalta esos ocurridos. La pena, el dolor, nos sobresalta, la oscuridad. Parece que salimos de una fase de luz y entramos en una fase de oscuridad. Y esto puede también ocurrir con los que son con Cristo. Es un pensamiento erróneo que los cristianos siempre andan en la luz, que la oscuridad, las dificultades de la vida solo ocurren a los impíos. La realidad es que cuando caminamos con Cristo y mientras habitamos en esta planeta Tierra, podemos encontrarnos con tiempos de oscuridad. Porque hay un enemigo que nos quiere atacar. A veces la vida no va como la esperamos. A veces tendremos dolor. A veces lloramos. Como pudimos ver en el texto de Mateo capítulo 8, los discípulos andaban con Cristo y entraban en un barca. Y cuando esa barca se zarpó, Jesús fue a dormir. Y un poco después se encontraron en una oscuridad, en medio de una tormenta violenta que casi inundaba la barca. Ese texto nos muestra que la oscuridad, la violencia de la vida, también puede sobresaltar a los que andan con Cristo. Cuando la oscuridad nos sobresalta,
cuando la vida nos duele, cuando estamos en medio de una tormenta o nos encontramos perdidos en un lugar desolado, vienen las emociones negativas. Y esas emociones negativas son combustible para pensamientos negativos, para desánimo, para desesperación. Y vienen las preguntas. Y cuando más aclamamos a Dios, más aún el enemigo trata de oscurecer nuestra vida. En una situación como tal puede ser muy difícil para mantener la fe, para mantener la confianza, para seguir creyendo que Dios está ahí con nosotros. Los discípulos, cuando estaban en la barca, cuando surgió la tempestad, ellos sabían que Jesús estaba ahí, pero fue muy difícil en este momento, por motivo de las circunstancias, para mantener la confianza. Nada va a suceder. Estamos salvos porque Cristo está con nosotros. Pero las emociones negativas los sobresaltaron también. Y empezaron a gritar. Y fueron a Jesús y lo despertaron. Señor, ayúdanos. Nos vamos a morir. En una situación, cuando somos sobresaltados por circunstancias de la vida que son severos, por tragedia, por oscuridad, es muy difícil para mantener la fe y la confianza en Dios. Y empezamos a preguntar preguntas como: ¿podré salir de esta crisis? ¿Es Dios todavía ahí? La profeta Habacuc en su tiempo también se encontró en un momento de su vida en la cual la vida se puso tan difícil que él también se empezó haciendo las mismas preguntas que nosotros nos hacemos hoy en día. Pero Habacuc entendió una cosa. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 2 a 5, que nos dice: Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? ¿Hasta cuándo te pediré que nos salves de esta cruel violencia? ¿Por qué me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor? Donde quiera que miro hay opresión e injusticias. Hombres que aman al pleito y la contienda. La ley no se pone en vigor en las cortes, no administran justicia, porque los perversos son más que los justos, y el soborno y el engaño se hace generalizado. Y entonces Dios respondió a Habacuc: y miren y asómbrense, quedarán perplejos ante lo que voy a hacer, porque haré algo en su vida que tendrán que verlo para creerlo. Habacuc entendió en ese momento que es la gracia de Dios en la cual debemos confiar y que debemos creer que Dios tiene gracia para cada uno de nosotros. La gracia de Dios disminuyó la angustia que tenía Habacuc. Dios no dio respuesta a todas las preguntas de Habacuc, pero Dios le enseñó su gracia. Y así ayudó a Habacuc para crecer más aún en fe a través de
todas sus dudas. La lección para ti y para mí esta noche es si acaso tendríamos todas las respuestas, entonces no necesitaremos tener fe, ¿o sí? No tenemos todas las respuestas. Lo que Dios nos pide es que tengamos fe. Hebreos 11, versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Es cierto que a veces la vida nos duele. Es cierto que a veces nos encontramos en un lugar que es hostil, desolado. Es cierto que a veces tendremos sueños que se quiebran. Es cierto que perdemos a veces a alguien que amamos. Y sí, habrán desastres, habrán tragedias en nuestras vidas. A veces nuestro mundo se oscurece. Dios no siempre nos libra de todas las tragedias, pero sí, Él nos escucha y nos fortalece para poder sobrepasar el dolor. Porque Dios nunca Él nos hace pasar por pruebas que no podemos sobrepasar. En el Salmo 34, la salmista nos dice que Dios siempre nos escuchará. El Salmo 34, versículo 17, nos dice lo siguiente. Nos dice que los justos, cuando ellos gritan, el Señor les contestará y los librará de todos sus problemas. Y en el Salmo 23, el salmista nos dice que a pesar que va cruzando por un valle oscuro, un valle de muerte, él no tendrá miedo porque él sabe que Dios estará ahí para cuidarle de todo mal. El pastor William Barclay, un pastor escocés que vivía en el siglo XIX, dijo una vez que la perseverancia no es solo el poder para soportar lo que es difícil, pero también para cambiar lo que es malo, lo que es difícil, en gloria. No sé a quién he venido a hablar hoy. No sé por cuál situación tú que estás oyendo ese mensaje estás pasando. No conozco la situación en la cual tú te encuentres esta noche, en estos días, o la cual ya has pasado. Una cosa sí sé, es que Dios te ama tanto que Él dio su único Hijo a nosotros. Y eso fue el mejor regalo que tú y yo pudimos recibir en nuestra vida. Él dio
su único Hijo, para que tú y yo podamos conocer a Él, adorar a Él y así estar en la eternidad con Dios, por Él, con Él y en Él. Nos basta esta noche solo con confiar cuando la vida se nos hace difícil y cuando nuestro mundo está oscureciendo. Porque como dice el salmista en el Salmo 23, aunque vamos a cruzar a través de la valle de sombras, no necesitamos tener miedo porque Dios estará ahí. Él estará ahí y nos cuidará de todo mal. Si esta noche no conoces a Cristo y Dios tocó tu corazón, más al final de la transmisión tendrás la oportunidad para aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y entregar tu vida a Él. Y para que Cristo Jesús entre en tu vida y te transforma en cada área de tu vida. Amén y amén y amén. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He is true. The whole world's in His hands, todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Yeah. Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith to believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail. Tell my soul it is well. Oh, y todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hands. Your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands. Y todo va a estar bien. Everything. Oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria.
Y aunque no puedo entender, me consuela saber que todo, yo sé que todo va a estar bien. todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in his hands. Your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Everything will be alright. Oh, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, oh. Everything will be alright. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. Todo el mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor,
Sí, qué bueno es el Señor. Y la próxima canción que he seleccionado la quiero dedicar a, déjame ver, a Irving Stradel, a Isaac y María Eugenia Paternina. La quiero dedicar también a Marco, Alejandra y Narroa, María Guerra y su familia. En Málaga, Latifa Félix, Antonio y Adriana Herrera, Gladys Koch, Gladys Carrasco. Y la quiero dedicar también a Gabriela, Jimeno, Giselle y Janine. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Muchas veces hay situaciones que vienen a nuestras vidas y nos debilitamos porque tenemos un cuerpo humano, un cuerpo que sufre, que padece. Pero debemos tener algo bien claro: el varón de guerra está contigo. El Dios que nunca ha perdido una batalla. No importa cuántos gigantes se levanten en contra de ti, en contra de tu familia, el Señor te dará la victoria. Si le busca en oración, en obediencia. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Es que los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Los gigantes no podrán robarte la bendición. Los gigantes no podrán robarte la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a tu Dios en esta hora. Gloria a Cristo. Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Me lo dio Jehová. 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 Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Me lo dio Jehová. Ese monte es mío. Me lo dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Que me dio
dio Jehová, que me 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 dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Muchas veces el Señor bendice tu vida. La bendición está al lado tuyo, pero ese gigante que se levanta en contra de ti no te deja verla. Gloria a Jesús. Pelea tu batalla. Peléala en el nombre del Señor. Peléala, 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 que Él te respalda. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh Señor, adoramos tu nombre. No te dejes quitar las bendiciones que el Señor te da por ese gigante. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Que ese monte es mío, ese monte es mío, ese monte es mío. Los gigantes no podrán quitarme la bendición, los gigantes no podrán quitarme la bendición, porque ese monte es mío, ese monte es mío. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte, que me dio Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de
machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. ¡Vamos con tus palmas! ¡Tuya la gloria, Señor! Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Eres poderoso. Esas trompetas son para ti, Señor. Vamos con tus palmas. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo pique. De verdad, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que lo pique. En la cara y en los pies, que yo le envío mis avispas para que los piquen otra vez. En la carretera, en medio de la acera, yo le envío mis avispas para que los piquen. Y lo piquen en el dedo más chiquito para que piquen. Piquen en la copa para que se te como un lince. Señor, yo le empuje, yo le meto. Y lo piquen en la cara para que no me mortifiquen. Y ya casi estamos en los últimos minutos de la transmisión de esta
noche. Y como siempre, como es de costumbre, al final de la transmisión quiero dar a cada uno la oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús. Quizás esta noche Dios tocó tu corazón, porque el Espíritu de Dios está aquí presente en el estudio, ahí donde tú estás. Quizás estás en tu casa, quizás estás en tu carro, estás escuchando la transmisión. El Espíritu de Dios está ahí, porque Dios nos prometió, donde 2 o más están reunidos en espíritu, ahí estará su Espíritu también. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Y quizás el Espíritu Santo tocó tu corazón. Abriste tu corazón esta noche y recibiste de Dios. Dios tocó tu corazón. Quizás fueron las palabras de las canciones que hemos tocado esta noche. Quizás fue las palabras del mensaje de esta noche. El mensaje, esas palabras, no fueron mis palabras, pero fueron palabras que vienen directamente de Dios, de Jehová. Y si Dios tocó tu corazón esta noche, quiero que sepas que Dios te ama. Dios te ama tanto, tantísimo, que entregó a su único Hijo, Jesús, para que Él viniera al mundo, para tomar todos tus pecados. Y en vez que tú vayas a la cruz, Él fue a la cruz para ti. Él tomó tu lugar. Él te compró libre con su sangre preciosa. Cristo Jesús está ahora presente enfrente de la puerta de tu casa y está tocando para que tú abras. Y si esta noche Dios tocó tu corazón y quieres un encuentro con Cristo Jesús, solo tienes que abrir la puerta de tu corazón y decir: Señor Jesús, aquí estoy. El mensaje de esta noche fue tocante sucesos que suceden en nuestras vidas. Hay gente que piensa que el momento que tomamos a Cristo Jesús en nuestra vida siempre caminamos en la luz. Es verdad, caminamos en la luz, pero hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que confrontamos con situaciones que son dolorosas, que son difíciles. Es como si fuera nuestro mundo se oscurece. Y Dios nos dice esta noche que a pesar de todo, Él estará ahí. Igual como con los discípulos, de pronto se oscureció y se formó una tempestad violenta. Casi la barca se hundió, pero Jesús estaba ahí. Y salieron de la tempestad ileso. Esta noche, si quieres tomar a Cristo Jesús, tienes en tu vida, en tu corazón, quieres tener un encuentro con Él, te pido que me acompañes en esta oración. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, me presento ante ti y reconozco abiertamente que te he fallado, que soy un pecador. Señor Jesús, estoy arrepentido de no haber cumplido con tus mandamientos. Por esta noche, Señor Jesús, te pido que me perdones, que escribes mi nombre en el libro de la vida y que me laves con tu sangre preciosa. Transfórmame, Señor Jesús, en una nueva creación. Cambia mi corazón.
en un nuevo corazón y cambia mi espíritu en un espíritu de amor y generosidad. Esta noche te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco tu señorío, Señor Jesús, y te agradezco por hacerme esta noche un hijo o hija de Dios. Amén y amén. Si has orado esta oración conmigo, te felicito y te puedo decir que ahora en el cielo los ángeles están de fiesta porque has tomado una buena decisión. Y si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros. Todo el equipo de Radio Comisión Un Día Nuevo te estamos esperando. Te queremos conocer y queremos darte información y queremos guiarte y caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. No tienes que caminar solo. Vamos a caminar juntos, tú y nosotros. Juntos vamos a caminar por el camino que nos va a conducir a la eternidad. Voy a finalizar la transmisión de esta noche. Gracias por sintonizarnos. Mañana, si Dios permite, tendremos la transmisión en Papiamento. Mi hermano Sede está sufriendo un quebrante de salud, pero si Dios permite y todo va bien, vamos a orar para una pronta recuperación de él. Estaremos mañana a las 11 de la mañana con Misa Un Día Nuevo con el Señor. Y lo que concierne a mí, el próximo jueves estaré a las 10 de la noche con otra edición de La Palabra. Y si Dios permite, estaré el próximo lunes de nuevo con ustedes, con una nueva semana con el Señor. Cuídense, hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con esta canción. Espíritu, ven, lléname con tu presencia. Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Estoy aquí, tal como soy. Te entrego mi vida, toma el control. Escúchame, no puedo más. Mis fuerzas, ven, lléname. Santo Espíritu, ven,
canta.